Buenos días, hermanos. El día de hoy se sorprenderán que empezamos un poco más temprano. Yo sé que hay algunos que aún no se han conectado, pero con la ayuda de Dios esperamos que se vayan añadiendo en la medida en que vamos presentando el tema. Em, el tema de hoy se titula El papel del santuario en las profecías de Daniel. Bien, solo déjenme ver algo. Este tema es muy importante para nuestra vida espiritual, porque vamos a comprender por qué razón las profecías de Daniel y Apocalipsis, porque voy a tratar de enfocar también Apocalipsis, ya que los dos libros están unidos, son libros gemelos. Ah, lo que hace uno es ampliar al otro. No es que explique meramente a uno, sino que lo amplía. Porque es el sistema en que está escrito libros proféticos apocalípticos como Daniel y Apocalipsis. Añade más información en base a una profecía y la siguiente añade y la siguiente. Y Apocalipsis entonces va a añadir información que no está completa en Daniel. Bien, esto es bien importante. El fundamento de las profecías bíblicas. ¿Cuál es ese fundamento? Entonces vamos a anotar aquí algo que tiene que eh, ayudarnos más a entender. Todo el sistema de los tipos y los símbolos era una profecía resumida del Evangelio, un medio por el cual se presentaban las promesas de la redención. Cuando está hablando todo el sistema de tipos y símbolos, incluye también a los libros apocalípticos, porque también están escritos en forma de tipo y símbolos. Y estos deben ayudarnos a comprender que la profecía debe de ser resumida en el Evangelio. O sea, debe presentar el Evangelio, no otra cosa. Porque Él es el Evangelio eterno. Es el único eterno. Y esta es la vida eterna para nosotros. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso la profecía nos enfoca únicamente a Jesús. No hay otro lugar donde poner la vista más que en Jesús, si vamos a ser verdaderamente un pueblo profético. Porque Cristo es el fundamento de los títulos y símbolos, y a Él señalan las profecías. Entonces vamos a ver que el fundamento de las profecías apocalípticas lo va a reforzar Daniel y Juan. Bien, como pueblo debemos ser estudiantes fervientes de la profecía. ¿Por qué razón, hermanos? Porque somos un pueblo profético, porque nacimos de una profecía, porque la profecía más importante de la Biblia, la más abarcante, la de las 2300 tardes y mañanas, que indica la purificación del santuario, implica también la purificación de un pueblo que se preparará para ver a Jesús cara a cara. Y como dice Hebreos, vendrá sin relación con el pecado. Entonces este pueblo no se prepara para eventos, no se prepara para la ley dominical, porque ese es un evento. Porque para prepararse para eso solo hay que saber que el sábado es el verdadero día de reposo y suficiente. Nos preparamos para encontrarnos con el Señor del sábado. Y aquí viene un consejo más. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario. O sea, no se nos permite ningún descanso en este punto. Si descansamos, si paramos, si dejamos de explorar, si dejamos de ver a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien está en el santuario, nos hundimos. Ahora,
Esto es lo más importante, quizá debo remarcar esto. El tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y de Juan. ¿Qué quiere decir esto? Es muy simple. El tema del santuario, que es el tema que debemos de no parar, no descansar hasta verlo claramente, es el que está expuesto en las visiones de Daniel y Juan. Entonces, esto también es otro cambio de paradigma. No vamos a encontrar otra cosa en Daniel y Juan que el tema del santuario. No sé si me explico, pero las gráficas nos van a ayudar a entender. Voy a decir algo también de Apocalipsis porque son gemelos, no puedo dejarlo atrás, aunque el título dice Daniel, pero al final Daniel y Apocalipsis se complementan ambos. Claves para la interpretación apocalíptica. Esto lo di en un seminario sobre el libro de Apocalipsis hace algún tiempo atrás, pero aún está vigente, lo revisé. Clave número 2. Pertenece al tipo de literatura apocalíptica que se encuentra únicamente en Apocalipsis y Daniel. Tiene una bella estructura que se llama quiasmo. Las profecías de los profetas mayores y menores se las llama profecías clásicas o de doble foco. ¿Qué es un quiasmo? Es un paralelismo inverso, es como verse en un espejo. Realmente esto fue algo revolucionario en su tiempo, hace 71 años, cuando alguien lo presentó, lo descubrió y realmente nos maravilló ver que hay una estructura arquitectónica en el libro de Daniel y Apocalipsis. Ese quiasmo está representado en la misma Biblia. La Biblia es el mayor quiasmo. Ayer lo vimos en una gráfica similar. La Biblia empieza con el huerto del Edén y también con el árbol de la vida. Pero también Apocalipsis termina de esta manera. Ese huerto renovado y una ciudad, y también termina con el árbol de la vida. Y en el centro, el mayor quiasmo es Jesús. Por eso vemos que Jesús parte la historia en dos. Y por eso es que somos historicistas. Y al final, este quiasmo precioso que es la Biblia, pone esto como centro. Y no puede haber otro centro. No podemos poner la mirada en otra parte ahora, en este punto de la historia y en cualquier punto de la historia, porque Jesús es el centro de todo. Entonces, hablaremos del santuario en las profecías de Daniel. Este cuadro es muy, muy complejo quizá, pero lo quiero resumir al máximo, porque no nos vamos a fijar en los detalles que están abajo, solamente son descripciones de los acontecimientos. Pero tuve que hacer esta gráfica porque no fue fácil llegar a algunas conclusiones. Basado en que el tema de Daniel es el santuario, descubrí algo importante. También Daniel, específicamente Daniel, es un quiasmo. Daniel quiere decir Dios es mi juez. Y estamos viviendo ¿en qué tiempo? En el tiempo de la Odisea, el pueblo del juicio. Bien, entonces veamos las profecías, pero poniendo como centro el santuario, no otra cosa. Daniel 2 explica del rey, aquel que vendrá en el reino de la roca, y presenta la historia del mundo de esta manera. Una estatua que tiene 5 metales, empezando por Babilonia, la cabeza de oro, Persia, brazos y torso de plata, Grecia, vientre y muslo de bronce, Roma, piernas de hierro, Europa, pies de hierro y barro cocido. Y luego esta es desmenuzada por una roca que significa el reino de Cristo. Pero otra vez repite la misma historia, pero ahora lo hace con animales inmundos. Pero añade un detalle que no está antes. Es ese detalle que muestra un ataque que iba a ocurrir en tiempos y medio tiempo. Un ataque al santuario. Y luego nos presenta el detalle adicional que realmente es lo importante aquí. No estaba en lo anterior, pero aquí añade que Jesús está en el juicio. Y concluye diciendo que el reino, el dominio, es dado a los santos del Altísimo. Entonces vemos que este abogado al final triunfa, pero este abogado se encuentra en el lugar santísimo haciendo esta obra.
lo que está diciendo es de que el juicio va a ser realmente, como dice esta profecía, a favor de los santos. Pero luego a la siguiente profecía nos lleva al sacerdote, al ministerio de Jesús en el santuario, en el lugar santo. Porque empieza con 2 animales limpios. Nos está llevando la mente a un ministerio que se lleva en el cielo. Por supuesto, es la Roma pagana, la Roma cristiana, pero lo final es como termina. Será quebrantado, no por mano humana. O sea, aunque hay un ataque al santuario directamente contra el Señor del santuario, al final quien triunfa es el Señor del santuario. Ese es el mensaje de Daniel 8. Pero llegamos al centro, donde está el Cordero. La profecía de Daniel 9 nos apunta específicamente hasta la muerte de Cristo, a la mitad de la semana, en una fecha exacta, en la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y une otro evento importantísimo. En el centro está Cristo. Al inicio está el decreto de Atarjerjes, que se toma como base para llegar hasta el final, que es la purificación del santuario. Y justamente, esta es la obra en que estamos ahora, porque la sangre de Cristo llega hasta el santuario, entra, y entonces Jesús hace la verdadera expiación cuando viene de atrás para adelante, cuando, ya explicamos, se purifica de manera simbólica la ley por todas las transgresiones y llega hasta la bendición, hasta el pueblo. Por supuesto, pasando por el macho cabrío y toda la ceremonia que ya dijimos. Pero ahora mismo estamos disfrutando de las bendiciones que el Cordero nos dio, purificar nuestras vidas con su sangre, y es donde debemos estar inmersos. Pero lo que quiero llegar a esto es de que el centro es el Cordero, pero las profecías siguen. Daniel 10 otra vez nos enfoca al sacerdote. Sí, aquel que está deteniendo los eventos, a Miguel, que detiene al príncipe de Persia. Y luego Daniel tiene una visión también de ese sumo sacerdote. Lo ve con sus vestiduras. Por eso si vemos en detalle Daniel, es una introducción a la obra de Jesús y a su triunfo. Cómo Él está batallando en todos los aspectos de nuestra vida. Y al final, Él nos llevará a presentar ante Dios. Pero Daniel 11, realmente antes la Biblia no estaba puesta con capítulos ni versículos. Entonces, el problema está que cuando queremos ver realmente cuál es la parte central, llegamos a la conclusión de Daniel 11 y al final los versículos 40 al 45, pero no termina allí. Termina en el capítulo 12, versículos 1 al 4. Porque lo que tenemos que buscar en el santuario no son eventos. Tenemos que buscar en el libro de Daniel el santuario. Entonces, para ir acordes a lo que realmente debemos enfocar aquí en esta parte, es porque ahí está el abogado celestial. Y allí, si lo vemos como realmente debe ser, cuando empieza Daniel 12, uno dice, se levantará Miguel. Y este levantar es un levantar de una persona que inicia un juicio. Está hablando en un lenguaje sacerdotal también, pero eso es para verlo después. Pero de momento quiero que confíen. Ese levantarse de Miguel es realmente el centro. Es donde empieza la obra de nuestro abogado. Toda la historia que está atrás, esos detalles que muestra, solamente nos hacen confirmar que la Biblia es certera, que así como se cumplió cada evento en esta tierra, también se cumplirá el evento cumbre del santuario, que el sacerdote se levanta para defender nuestro caso. Y luego llegamos a Daniel 12, del 5 al 13. Esta es la conclusión del libro completo. Mientras que Daniel 12, 1 al 4 es la conclusión de Daniel capítulo 11. Entonces, con esta perspectiva en mente, podemos ver un quiasmo. El Cordero, veamos el quiasmo así. Daniel 2 presenta al rey, Daniel 12 nos muestra el triunfo de ese rey. Daniel 7 y Daniel 11 nos muestran a nuestro abogado. Daniel 8 y Daniel 10 nos muestra la obra del sacerdote. Y el centro de todo esto es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bien. Entonces veamos esto del abogado para explicar un poquito más.
Dice aquí el versículo 40 de donde lo hemos enfocado como que es la parte final, porque hemos puesto mal la conclusión. Y el rey del sur contendrá contra él, y el rey del norte contendrá contra él. Entonces vemos que ese él es un enemigo común, que tiene el rey del sur y el rey del norte. Está hablando de un poder que cuando termina las 1260 días proféticos, entra en acción. Y luego sigue describiendo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Este poder también caerá. Es un enemigo común de estos dos poderes. Y este pedacito lo hemos pasado por alto. O sea que Daniel capítulo 11, versículo 40-45, no debiera despeinarnos ni quitarnos el sueño. Es una profecía ya cumplida. Donde debemos enfocarnos realmente es Daniel 12, del 1 al 4. Es ahí donde concluye la obra de nuestro abogado y concluye el capítulo 11. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente antes de entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Hermanos, al final los libros serán revisados. Lo que está diciendo es que Miguel, el gran príncipe, nos libertará, nos dará un dictamen favorable. Ahí es donde se debe enfocar la profecía. Esas son las buenas nuevas con que empieza el mensaje que tenemos que dar al mundo. La hora de su juicio ha llegado. Son las buenas nuevas que el mundo no conoce. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, sí habrán entendidos en el tiempo del fin, que entenderán, comprenderán que lo más importante es poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El problema que hemos tenido es que hemos querido casar el capítulo 40, perdón, el capítulo 11, versículo 40-45 con Apocalipsis. Y no casa, pero lo hacemos casar a la fuerza, porque creemos que esta es la conclusión. Veamos el versículo 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hermano, ¿qué ciencia? Hermano, solo hay dos ciencias, la ciencia del bien y la ciencia del mal. Entonces, cuando dice que la ciencia se aumentará, es porque iba a haber un aumento en la ciencia del bien. Es porque iba a ser revelado a todas las profecías. Es porque no iba a quedar duda para los entendidos de los eventos. Pero no iba a quedar dudas sobre el santuario, que es el tema al cual dirige Daniel y Apocalipsis. Pero veamos un poquito del rey, que es la conclusión final del libro. Versículo 5 dice, y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Bien, ahora está concluyendo el libro completo. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Hermanos, ¿qué maravillas? Hermanos, lo maravilloso que es Dios, lo perfecto que tiene su plan, las maravillas que hace en el cielo. Pero justamente Apocalipsis explica que iba a ocurrir algo allí. Vi una de sus cabezas como heridas de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hermanos, desde que esa herida empezó a sanar, no hemos dejado de ver a la bestia. No hemos dejado de ver esos eventos como lo más importante, pero ya estaba profetizado que iba a pasar así, porque cuando dice toda la tierra incluye que muchos aún de los del pueblo de Dios serían engañados. Por eso la única forma de no ser engañado es tener un áncora, un ancla, algo que no nos mueva de los eventos, algo que nos mantenga siempre la vista puesta en Jesús. Y toda la tierra se maravilló y sigue maravillada y seguimos maravillados
cuando las maravillas deben de ser lo que Jesús hace y hará. Pero luego sigue diciendo que habrán 3 eventos allí para reafirmar nuestra fe. 3 eventos de tiempo, 1260, 1290 y 1335, en donde iba a indicarnos que estábamos en el tiempo del fin para no perder tiempo y prepararnos. Tampoco es ahora tiempo de explicarlo. Versículo 13, y tú irás hasta el fin. ¿Cómo iba a ir Daniel hasta el fin? Si él estaba muerto. Sí, de alguna manera metafórica en nosotros, porque Daniel es, Dios es mi juez. Y ahora, Señor, nosotros somos el pueblo del juicio y estamos siendo juzgados en este momento, siendo vindicados, siendo llevados a una vindicación por parte de Jesús. Y reposarás, le dice. Sí, vas a dormir, vas a reposar. Ya no vas a tener que estar tratando de investigar algo que no es para ti. Pero sí, te digo algo, te levantarás. Y eso mismo nos dice nuestro sumo sacerdote. Te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que al final el reino de la roca vendrá y recibiremos nuestra heredad en ese reino. Entonces, todo, Daniel, enfocado en el santuario, es una gran promesa que realmente reaviva nuestra esperanza. Pero tenemos algo de Apocalipsis. Pedí tiempo porque creí que era importante dar la verdad completa. ¿Saben por qué? Porque una verdad media no es verdad. Se convierte en mentira por mucha verdad que sea. Entonces, ya también los judíos habían tenido judíos cristianos que también exploran mucho. Habían dicho que el Apocalipsis era un quiasmo, o sea, un paralelismo inverso también. Y vieron que había una división séptuple. Este es un enfoque judío y lo basaron en la lámpara, la forma de menorá. Y entonces lo vieron así. Pascua, las 7 iglesias, luego sigue la segunda luz de la lámpara, que eran los 7 sellos, luego las 7 trompetas, y luego dijeron que la expiación, las 7 señales de la expiación era el centro. Luego está el fin de la expiación, precabañas y fin de las cabañas. Realmente dieron un esbozo de que sí, hay que seguir más o menos las fiestas de Israel, pero hasta ahí. Luego vino en 1950, hace 71 años, Strand planteó esta gráfica. Maxwell la copió en su libro, pero él lo que planteaba era que habían 8 divisiones básicas de este libro. Entonces, planteaba que era también un quiasmo. Y esto nos sorprendió y realmente es interesante, porque si ven los extremos, hay un prólogo en el capítulo 1 y en el capítulo 22 hay un epílogo. Luego sigue con la iglesia militante, o sea, la iglesia que está en la tierra, las 7 iglesias, y en el 8, que es el quiasmo, el espejo, la iglesia triunfante en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y así va poniendo los eventos de esta manera, como espejo. Entonces de ahí surge que Maxwell apunta a algo más. Esta es la forma del quiasmo que vemos. No lo voy a interpretar, pero quiero ir a Maxwell porque él vino después tomando estas ideas. Y dijo que la ubicación de las escenas introductorias del santuario se pueden ver así. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y el gran conflicto. Entonces vemos que Jesús está caminando en el santuario. Y esto realmente trajo una luz especial. Porque los candeleros, que es del capítulo 1 al 3, los eventos que se dan ahí llegan hasta el final. Y la mesa del trono, del capítulo 4, que mañana lo veremos, los eventos que se dan ahí llegan hasta el final del tiempo. Y cuando Jesús se mueve en el altar del incienso en el capítulo 8, hay eventos que se desarrollan al final, que son los eventos que anuncian las trompetas. Y luego nos pasamos al gran conflicto, donde está el arca del pacto. Si vemos aquí, Jesús se mueve desde los candeleros hasta llegar al arca del pacto. Entonces Apocalipsis es una visión del santuario, donde realmente la historia sigue, pero él lo divide en 2, mitad histórica y mitad escatológica. Pero realmente yo creo que no puede haber esta división,
Todo es histórico. O sea, los eventos escatológicos son también historia, aunque son finales. No es que esté mal allí, sino que quiso explicar que hay eventos que vienen después del santuario, después de que llega a su fin la mediación. Entonces él dice que a partir del capítulo 15 vienen las 7 plagas. ¿Por qué? Porque ya no hay mediación. La caída de Babilonia, el milenio y la nueva Jerusalén. Lo único que yo no encajaba es que ¿por qué las flechas apuntan en 2 direcciones diferentes cuando debe haber una sucesión de eventos? Porque es un libro histórico y la historia no puede tener esa división. Entonces encontré y me fui más atrás a Kenneth Strand, que este libro está, la iglesia lo edita también, es el simposio sobre Daniel. Y él dice algo aquí y lo remarca. No es válido ningún método interpretativo absolutamente lineal. O sea, lo remarca porque lo pone en cursiva y quiere enfatizar que no puede haber ningún método de interpretación absolutamente lineal que establezca una cadena completamente secuencial de acontecimientos, porque él vio el espejo, vio la estructura y dijo, no puede ser de otra forma. Porque si de hecho el libro ha de dividirse al final del capítulo en una sección histórica y otra escatológica, lo que acabamos de ver, que él disoció esta parte, solo hay 2 eventos, pero realmente son históricos los 2. Dice, tal organización quiástica, literaria, hace sospechosa cualquier interpretación que salve la línea divisoria con una secuencia ininterrumpida de acontecimientos muy próximos entre sí. Pero hermanos, la Biblia dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Me gustó mucho que haya una división después del santuario, después de que termina la mediación, y hayan eventos después. Estoy de acuerdo con eso. Pero sigue diciendo, ello es así. No importa que se considere que la secuencia encuentra cumplimiento en el mundo antiguo, en una sucesión continua de acontecimientos a lo largo de la era cristiana o en una serie de acontecimientos aún futuros. O sea, no da validez a que esto sea así. Pero ustedes saben que yo les presenté una secuencia lineal. Hermano, la verdad no es propiedad de nadie, es de Jesús. Y al final del tiempo, si nos enfocamos en el santuario, Dios revelará su verdad. Y entonces voy a dejar esta última gráfica final para resumir todo. De Edén a Edén, de Edén al nuevo Edén, hay una línea de eventos y se pueden dividir en 3. Eventos que se enfocan al principio, en esta parte en el santuario terrenal. Y esto se le llama el reino de la promesa. Desde Adán, pasando por los sacrificios del santuario hasta Jesús, el verdadero Cordero de Dios. Todo esto era una promesa, como dice Gálatas 3:22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Hermano, la promesa vino, pero todo lo encerró bajo pecado. Todo lo encerró hacia ese sistema de muerte, 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 4,000 años de cordero, muerte, muerte. Lo encerró así, porque iba a ser revelada la promesa, iba a ser dada a los creyentes. Pero ya no iba a ser muerte, ahora iba a ser vida. Porque ahora Jesús iba a subir al santuario celestial a impartirla. Y entonces entramos al reino de la gracia. Este es el reino. Allá era el reino de la promesa. A veces queremos empatizar y queremos empatar con que la gracia siempre ha existido. Sí, ha existido, pero en forma de promesa. Pero el reino de la gracia no estaba atrás, está ahora. Y entonces aquí viene una sucesión ininterrumpida de acontecimientos, pero lo voy a dividir en 2. Y justamente el capítulo 15, cuando hay humo en el templo, cuando termina la mediación, hace esta división. Pero ese reino de la gracia vendría a través del Espíritu Santo y la mediación de Jesús en el santuario celestial. O sea, son los 2 elementos que permiten que este reino funcione. Y entonces si entramos a los eventos finales, yo les podría llamar de otra forma, tal vez eventos post-mediación. Pero le puse eventos finales porque no quiero ser disonante con lo que otros nos legaron. Con cuánto esfuerzo, cuántas noches no pasaron investigando
Pero ahora entraremos en esos eventos finales al reino de la gloria. Porque no siempre estaremos en este reino de la gracia. Porque se debe terminar y debe dar paso a la siguiente etapa del ministerio de Jesús. Él viene, entonces se le presenta como realmente viene, montado en un caballo con sus vestidos rojos, pero viene vestido como rey de reyes y señor de señores, porque él viene a reinar. Y luego termina con la visión de la nueva Jerusalén. Por supuesto, después hay un lago de fuego donde termina el pecado y los pecadores, pero lo más importante es que en ese santuario ahora no es el que veíamos antes, ahora es la realidad. Ahora Jesús y Dios son el santuario. Ahora hasta aquí llega la revelación bíblica. De ahí en adelante ya no hay nada escrito. Porque esa historia que se va a escribir después será una historia diferente. Ya no es nuestra historia. Es la historia de Dios con nosotros para la eternidad. Entonces, ¿dónde debo buscarme ahora? Porque yo quiero estar allá. Quiero reinar con Jesús. Pero hay algo que hacer ahora. Hebreos nos da la respuesta. Y con este texto termino. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermanos, es ahí donde deben ir todos nuestros esfuerzos. Ahí está Jesús esperándonos, invitándonos a ir al trono de la gracia. Con fe, con confianza. Porque ahí podemos obtener dos cosas que son fundamentales para alcanzar misericordia. Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Sí, hermanos, allá hay misericordia, porque aunque Él está en el lugar santísimo, aún, no sé cómo hace, pero aún atiende nuestras súplicas, está en el juicio y aún se preocupa por nosotros. Es que realmente es increíble la obra de Dios. Pero esta parte la hemos obviado. No solo vamos a pedir perdón, también dice hallar gracia para el oportuno socorro. Aunque será un tema que desarrollaré después, voy a dar aquí lo más importante: hallar gracia. ¿Qué es gracia? Es lo que vendría en el reino de la gracia. Gracia es igual a poder. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, gracia es poder para el oportuno socorro. Entonces, el trono de la gracia está abierto para que cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las pruebas, cuando esté a punto de pecar, yo vaya antes de hacerlo, para que Dios me dé el poder. Y ahí es donde entran en función todos los ángeles del cielo. Ahí es donde ellos vendrán en mi auxilio. Y ahí es donde yo podré orar: Señor, dame una legión, 10 legiones. Señor, esto es tan grande. Va así al cielo. Y ahí es donde Dios nos responde. Aquí termino esta exposición, pero no termina el santuario. Porque apenas estamos terminando la parte introductoria, porque ahora entonces verdaderamente en el tema de mañana entraremos al santuario celestial por la puerta abierta que Jesús dejó para nosotros. Porque entraremos en este tema, el santuario celestial. Apocalipsis capítulo 4. Que Dios los bendiga, hermanos, y los esperamos mañana con la ayuda de Dios.